Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra entrega más de Hablemos de Todo con Condesa en esta temporada especial de la salud mental. Tema obligatorio, no es una moda, es una necesidad en este momento, es una obligación a nivel mundial y más aquí en la República Dominicana. Como siempre me tiene que acompañar un profesional de la salud mental y él es Josepher Hoppelman, licenciado en psicología clínica, terapeuta familiar y tiene una especialidad también en tratamiento y terapia para adolescentes y adultos también. Y por supuesto también me acompaña mi querida Norma Félix, locutora y asesora de inversión inmobiliaria. Bienvenidos. Gracias. Bueno, yo siempre agradecido. Ya se ha vuelto mi casa. Yo lo digo cada vez que vengo. Ya la gente me pregunta en la calle por usted. Ay, por eso está muy bien. Sabes que hemos elegido un tema a propósito de todo lo que ha estado ocasionando en los últimos días con los niños. Se me ocurrió hablar de lo que es la pedofilia y cuando empiezo a buscar información aquí en la República Dominicana y no sé si en los demás países, tendemos a pensar que la pedofilia es lo mismo que la pederastía. ¿Se dice pederastía también? Puede decir pederastía. Que un pedófilo es lo mismo que un pederasta y no. Puede haber un pedófilo pederasta, pero puede haber también una persona que es solamente pedófilo o pederasta también solamente. El pedófilo es aquel ser humano, porque también puede ser una mujer, aunque hay pocos casos, que siente placer, que se excita mirando a los niños y niñas, entre otras cosas, pero no necesariamente tiene que ser un pederasta, porque el pederasta sí lleva esa atracción, ese deseo sexual por los menores de edad, por los niños y niñas, a la acción, que es cuando empieza a abusar del niño o la niña, toqueteándolo o ya cuando llega a un nivel mayor de una violación. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestro experto en salud mental, el licenciado Josepher Hoppelman. Vamos a explicarle la diferencia entre pedofilia y pederastía al público televidente. Bueno, Josepher. Yo voy a copiar lo que tú dijiste, porque diste cátedra de psicología. Bueno, sí, una es cuando la atracción interna, ¿verdad? Ese deseo siente una persona hacia niños o niñas o un solo sexo o ambos sexos y simplemente se queda en esa atracción y ese deseo y se queda oculto allí. El otro es el acto consumado, como tú decías, cuando ya lo llevan a la práctica, cuando ya ese deseo se desborda y de alguna manera, pues para saciar esa obsesión o esa ansiedad que posiblemente le pueda provocar este pensamiento recurrente ante esa atracción de un vecinito, de un sobrinito, de una sobrinita o un niño, o trabajar en un colegio. O una nieta, un nieto, que hay tantas violaciones de exactamente, nietas y nietos. Ya de alguna manera pues el acto y la cacería, porque es un proceso como de cacería, de engañarlo, de jugar. Vamos a ampliar un poquito en todo esto porque es un tema muy amplio, pero un tema muy doloroso a la vez. Estuve leyendo y también mirando en diferentes canales de YouTube en donde se explicaba que científicamente se ha comprobado que tanto el pederasta como el pedófilo tiene algunas sustancias en el cerebro menos que una persona que no es ni pedófilo ni pederasta. Incluso se hablaba de la corteza prefrontal que la tiene menos desarrollada y que por eso pueden identificar que incluso al tener esa corteza prefrontal menos desarrollada no siente pena por el niño que va a violar. Ahí está la falta de la empatía. No, es eso mismo, no siente empatía. Pero entonces también leí que hay un pedófilo que se avergüenza y que se trata de controlar porque no quiere serlo, pero no puede. Pero hay otro que no se controla y que no le importa. Que entiende que eso es algo normal. Excelente. Es complejo este tema, señores. No, y ahora lo vamos a poner más complejo con lo que te voy a decir. Hay una parte de la obsesión. La obsesión es un pensamiento inquietante, recurrente, que yo no lo puedo detener, que me dice, por ejemplo, aunque nos salga un chin del tema para caer en ese tema,
mátala, 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 aunque yo sería incapaz de matar a una persona. Pero ese pensamiento obsesivo que se me instala y no es una voz, es un pensamiento. Hay una diferencia. Hay una diferencia. En el caso de los niños, en el caso de la pedofilia o exactamente la pedofilia, es ese pensamiento recurrente de esa atracción. Y voy a tocar ese punto que dijiste de esta persona que luego se arrepiente o siente culpa por el tema, vamos a decir, moral. Sí. Esta persona tiene la atracción, pero se culpa a sí mismo de tenerla. Sí. Yo no debería tener esto, pero está ahí y a veces no está. Y cuando ven el niño o la niña y ven su cuerpecito, se excitan. Se excitan. Aunque nunca lo lleguen a tocar, pero sí sienten la atracción. Y cuando se involucra la acción de, por ejemplo, tomarle fotos a un menor sin que éste se dé cuenta o esté sabiéndolo sin importarle darle al menor, o sea, un menor de edad, un niño en especial, siempre buscan los más pequeñitos. ¿Eso ya cambiaría? ¿Ya eso sería pederastía o sigue siendo pedofilia? Sí, como decíamos ahorita, el pederasta ya es el acto consumado. Okay. Si yo le tomo una foto a un niño, ya está consumando un acto pero de abuso sexual. el caso del entrenador de fútbol de Santiago que le tomaba fotos a los niños sin que se dieran cuenta. Por ejemplo. Es un pedófilo. Eso cae dentro de la pedofilia. Recuérdense que el acto consumado es tocarlo. Ok. Porque yo te voy a decir algo. Ustedes llevan a sus hijos, imaginémonos que tienen niños pequeños y los llevan a jugar fútbol. Sí. Una niña, un niño. Y dentro de toda la familia que hay un torneo, hay una persona que está tomando fotos. Nosotros no sabemos al final cuál es la intención de esta persona a la hora de tomar fotos. Entonces, claro, aquí tenemos que tocar una parte que es la fibra más, para mí, más delgada de este diagnóstico, una vez ya diagnosticado una persona. Es muy, pero muy difícil que un paciente pedófilo vaya a terapia. ¿Por qué? Vergüenza social, rechazo social, posible cárcel, problemas de... Pero está el secreto profesional, ustedes no van a denunciar. No por nosotros, exactamente, claro. Es la persona, los prejuicios que tiene y el cuidado de no tocar ese tema. ¿Por qué esas personas han llegado a psicología? Porque fueron descubiertas, porque hubo una denuncia, porque hay una queja. Entonces, la esposa que puede haber visto algo y lo delata, entonces le pone una presión y dice, no, tú tienes que ir a trabajar eso, porque eso no es normal. Obviamente no estamos hablando de una persona que viole un niño, porque una persona que viole un niño debería... Miren lo que vamos a hacer, doctor, porque es verdad, está muy complejo y complicado. Ya sabemos que hay una diferencia entre el pedófilo y el pederasta. Entonces, vamos a dejar el tema del pederasta para otra ocasión y vamos a enfocarnos en el pedófilo, porque aunque en muchos casos no ejecuta la acción, o sea, esa, se le llama, exacto, esa excitación que siente por ese niño o ese niño no la llega a consumar, es peligroso porque puede llegar a hacerlo. Entonces, sería bueno que si los amigos televidentes que nos están mirando tienen la sospecha de que puedan ser un pedófilo o una pedófila, que es menos común, pero también puede suceder, sepan que pueden buscar ayuda y que pueden ir al psicólogo y que ese no le va a denunciar porque usted va a buscar ayuda y usted va a ir a una consulta privada, está el secreto profesional. Y para que lleve una vida de calidad, en paz, porque si es una persona que no le gusta hacer lo que es, que le duele, que se frustra, exacto, que tiene valores, pero es algo que no puede controlar porque sabemos que es algo que tiene que ver también con sus neurotransmisores, puede buscar ayuda, aunque sí los hay que son conscientes y no les importa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para un pedófilo? Se puso bueno esto. Miren, hay un tratamiento ya con una persona, hasta pederasta o pedófilo, como se le pueda llamar, que ha hecho un acto de tocar y obviamente esto es bien penalizado. Estos casos de cuando es un niño es grave. Estamos hablando de un caso como un agravante muy fuerte. Pero bueno, una persona que ya fue descubierta, que quiere trabajarse. Una de las terapias farmacológicas, para mí controversial,
se le llama castración farmacológica. De eso estuve leyendo y también se habla mucho. Hay un canal de YouTube en específico que más adelante lo voy a recomendar porque no recuerdo el nombre. Lo vean. Sí. ¿En qué consiste? Obviamente, cuando vimos la palabra castración, nosotros decimos, ay, le van a cortar sus cosas. Química. Quitarle, por ejemplo, parte de sus testículos. Que con esto pararíamos y sí hay una muy gran baja en el aspecto de la testosterona. Y no de esa manera, aunque ha habido casos en Estados Unidos que lo han castrado, que le han quitado sus testículos. Sí, en algunos estados. Sí, lo que hacen es una terapia con estrógenos. La mujer produce estrógeno, el hombre produce testosterona. Entonces, cuando le bajamos la testosterona al hombre, es un tema de líbido. Porque ese deseo viene ligado al líbido, al deseo sexual, que no solamente es mental, sino hay una parte que es física. Entonces, cuando le bajan la testosterona con niveles de estrógeno, la persona pierde el interés. Son terapias que se utilizan, que se llama castración farmacológica. Así es, sí, eso estuve leyendo. Entonces vamos a hablar del perfil del pedófilo, porque puede ser que, Norma, tú que tienes un niño de 7 años, que tenga alrededor a alguien que sea un pedófilo y tú no te hayas dado cuenta, pero cuando el licenciado diga cuáles son esas señales o esas características del pedófilo, entonces ya tú vas a estar atenta a todo el que está rodeando a tu hijo. Recuerda que no es solamente el hombre, también la mujer lo puede ser. Mira, aquí hay una mala noticia. ¿Cuál? Y es el hecho de que es uno de los trastornos, esto es una parafilia sexual. Una parafilia sexual son conductas sexuales no tradicionales, no convencionales, y cae dentro de las parafilias el tema que estamos tocando hoy. ¿Qué pasa con eso? Son conductas que se hacen ocultas. Señores, nosotros hemos tenido al lado de nosotros centenares de veces sentados pedófilos y no sabemos que lo son. Pedófilos que lo hemos abrazado, que a veces vienen y te cargan al muchacho y se lo ponen en la pierna. Pedófilos que pueden ser desde políticos hasta profesores profesores de fútbol. ¿Qué sabes tú de que una persona que trabaja con niños, un muchacho? Porque, ojo, hay que tener mucho cuidado, y aquí voy a defender a la comunidad, de que piensen que porque una gente pedófilo que toque niño o niña tiene que ser gay. Mentira. Eso no necesariamente es así. Un pedófilo puede tener esa atracción hacia los niños y ser una persona con una conducta heterosexual muy marcada. ¿Y cómo no se da cuenta cuáles son los síntomas, las conductas? Es que es difícil. Es difícil. Ahora bien, por ejemplo, le voy a hacer una anécdota. Mi hija mayor, cuando era adolescente, un día me pide su mamá que la acompañe a una de estas plazas famosas del país, que ella se iba a juntar con una amiguita, y antes de entrar al cine, pues que fuéramos ella me dicen, las dos jovencitas, me dice, mira, yo quiero jugar, mi hija y la amiga quieren jugar en una cosa de máquina. Ahí se acerca un señor, que en ese momento ese señor tenía que tener casi 60 años a hablar con ella dos. Eso no es una... ¿Y tú estabas ahí? No, yo lo fui y hablé con él. Eso no es una... Yo obviamente lo estaba observando. Como psicólogo al fin. Y vino a hablar con ella y que él iba a pagar las maquinitas. Señor, eso es un acto puro de una... ¿Pero qué hace este señor con estas dos muchachitas? Dos niñas, como si fueran 12 años. Adultas, okay. Exacto, no, ya dos mujeres adultas ya y no cae dentro de pedofilia, porque estamos hablando con niños. Estas dos jovencitas de 12 años, las dos, porque dice que está entre los 8 y 12 o 13 años, que esta atracción, la edad que le atrae a estas personas en términos, ¿verdad?, de la mayoría de personas que han sido evaluadas con el trastorno, entre 8, 12 y 13. Puede que tengan menos. Que le traen no, de 6, 5, sí, no decimos que no lo sea. Porque pero yo creo que es porque son más indefensos muchas veces, porque no pueden hablar. También estuve leyendo que normalmente el pedófilo es una persona insegura. Sumamente insegura. Que ha sido maltratada. En muchos casos que ha sido violada, claro, entre otras cosas. Tiene rasgos psicopáticos, si se dan cuenta también, porque obviamente vamos a hablar de lo que acogen a las niñas y hasta las violan. Y los niños y hasta los violan. Y no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. O sea, son casos que han sido generacionales, que han tenido mucho éxito, porque volvemos a lo que tú decías ahora mismo. No es lo mismo una de ustedes dos estar en un bar y yo llegar y, como decimos vulgarmente, y yo tirámele. Claro. Entonces son mujeres que me van a decir, este loco.
O aunque le gustara, si le gustó, entonces se fueron, porque ustedes son mayores de edad. Pero una niña que es indefensa o un niño que es indefenso, son cazadores, por ejemplo, lo ven en un sitio de juegos y le van a hablar del tema que ellos saben que al niño le gusta. Y le van a ofrecer cosas y le van a encantar. De hecho, esa primera vez, si son lugares, por ejemplo, un colegio, que hay casos famosos aquí ha pasado en el país, que profesores de educación física tocaba a los niños de tal colegio. Ahí es más fácil porque ahí tú tienes un contacto posiblemente diario con esa población de niños y con ese niño en particular que es el que te atrae o la que te atrae. Y tú tienes la facilidad porque tú sabes cómo llegarle. Y el niño se siente más seguro porque este es mi profesor. Sí. O este es mi tío. O este es si casi siempre se da con una persona cercana. ¿Y cómo educamos a nuestros niños para que puedan diferenciar o encendérsele esa lucecita de alarma cuando alguien se le acerca y que pueda ser un pedófilo? Claro que sí, el diálogo es muy importante. Ustedes las mujeres tienen un trabajo, y lo he visto, siempre están con las niñas y los niños. Con los extraños no se habla, que si una persona... No te tocan, eso no se toca. Tú no si te te tocan, dice la mamá, tú no te le puedes sentar en la pierna. Sí, ese tipo de diálogo es muy importante. Obviamente no le aceptes regalos a desconocidos. Y no queremos escandalizar a la persona que nos están viendo, porque como es un tema tan sensible, pudiéramos parecer tres paranoicos aquí y volver a nuestros hijos paranoicos también. No, una cosa es hacerles conscientes de un tema y no crearle un miedo generalizado que cualquier gente que venga ya no lo puedan ni siquiera, porque vamos a pagar justo por pecadores también. O sea, que hay personas, como yo decía ahorita, hay personas... Tocamos un tema recientemente, los otros días, que ha sido bien controversial, porque después han salido muchísimas cosas, y una que si pasó o no pasó, bueno. Pero imaginemos que ese caso fuera verdad, que la tía tocaba a la niña. Tú decías que hay mujeres, y es verdad que hay mujeres que tocan a niños y niñas. Entonces, imagínate tú, un niño que ve a su tía, que incluso es mujer, ¿cómo va a sospechar? A dudar. O a dudar. No dudamos los papás de una hermana que nunca ha tenido un historial, y es muy difícil. Lo que yo le dije ahorita, la primera pregunta, que era cómo nosotros vemos esos signos en estas personas, es muy difícil, porque es que son cazadores, no lo van a hacer delante de nosotros. Ese señor sí, el que le dije de mi hija, el señor a lo mejor estaba desesperado y ella pensaba que ellas dos no andaban con alguien, y yo sí estaba ahí. Yo fui y le dije a él, señor, ¿qué le pasa? No, que un cuento, siempre dicen algo como para salir del paso, pero obviamente yo fui muy claro con él. Le dije, no, ella andan con nosotros, usted no la conoce, usted es un extraño. ¿Cómo usted le vino a ofrecer de los cositos, las moneditas para que ellas siguieran jugando? Los toquen. No. Doctor, la pedofilia pica dentro de los familiares, o sea, un papá, un tío, puede sentir atracción por un sobrino, un nieto, un hijo. Exacto. Y el acto realmente no es selectivo. Me voy a explicar. No es que mi abuelo, porque mi abuelo es pedófilo, le va a gustar a su nieto. No, le atraen los niños en términos generales. Lo que pasa es que él va a tener más cercanía con un familiar porque tú confías en él. Claro. Y es incontrolable ese deseo, ese sentimiento. Es incontrolable. Esa excitación. Es con los niños y niñas. Obviamente, es incontrolable. Es primero irracional desde la perspectiva de nosotros que no lo padecemos, pero es incontrolable al punto tal de que se llega al acto. Porque de no ser incontrolable, una persona pensante que aunque le gustara a un niño dirá, no, yo voy a caer preso con esto. Exacto. No lo puede controlar y lo lleva ahí. Hay como un juego psicológico sádico también. Igual que el hombre que ve la atracción hacia un adulto, estas personas sienten esa misma atracción hacia un niño. Y no puede ser también que tenga una deficiencia sexual, que por ejemplo sea una persona que no sea en el acto con un adulto viril y por eso se enfoque en los niños y las niñas. Bueno, de hecho, no sé si ustedes lo han escuchado, entre todas las cosas que se ha dicho de Trujillo, el dictador, se decía que él era pedófilo también, que le llevaban niñas, y una de las cosas que decían era eso que tú dijiste ahora mismo, que él tenía problemas de virilidad. Y por eso le gustaban las niñas. Y toqueteaba y sí. Y se podría dar el caso de que la forma de yo criar a un niño, a una niña, en un futuro pueda provocar que ese niño o esa niña, cuando sea adulto, sea un pedófilo. Va a depender. Los casos más comunes
Ya me quitaste la palabra de la boca. Los casos más comunes han sido casos de abuso. Que en el futuro ya cuando crecen o cuando van creciendo, que ya llegan a la adultez, pues sienten esta atracción porque distorsionaron lo que pasó con ellos, lo vivieron en edades muy jóvenes y por ser, puede ser hasta su papá. No, y que a veces también mamá y papá saben que el hijo o la hija fue víctima de un abuso y no hacen nada, no lo llevan a terapia, no lo llevan a consulta y por eso definitivamente ese niño o esa niña que fue violada, no fue a terapia, en la adultez va a ser o cualquier tipo de persona con una depresión severa, con frustraciones, trauma, un violador, un pedófilo, un pederasta en sí, a causa de esa violación que no fue tratada, porque lo importante después que un niño o una niña ha sido víctima de un abuso o de una violación, porque violación es cuando hay penetración, es que se lleve a consulta. Pero es que papá y mamá tienen un miedo. La sociedad, que no se enteren. El daño tan grande que le hace un papá y una mamá a un niño cuando ha sido violado y no lo lleva a consulta. Bueno, eso provoca muchísimas características que tú y yo hemos hablado en temas anteriores, tocamos el tema de las violaciones, por ejemplo, pérdida del sueño, pérdida del apetito, obesidad en niños. Y cuando son adultos, esa persona que fue violada, vamos a repetirlo otra vez, porque uno no puede cansarse de repetir esto, a ver si a la gente pues, de una vez por todas se le entra en la cabeza la importancia de ir a terapia. Sí, no, en la adultez puede generar eso mismo, obesidad, pérdida de sueño, retiro del deseo sexual, provocarle apatía, ya se vuelven asexuales, que ni siquiera a las mujeres y los hombres les gustan, crisis teniendo relaciones donde reviven el episodio. Bueno, eso yo lo he visto en las novelas. Claro. En las novelas. Eso es cierto, eso es cierto. Y ese hombre o esa mujer que ha sido violado en su infancia, ¿cómo va a ser con los hijos? Mira, tú dijiste algo importante ahorita, si ese caso fue descubierto a tiempo y haces un proceso, porque señores, los procesos no son una terapia. Un proceso es un conjunto de terapias donde incluso el mismo terapeuta, ya sea doctor en el área de psiquiatría o psicología, porque se puede trabajar de ambas esferas, le da el alta ya al paciente. Pero estos procesos pueden ayudar a reestructurar cognitivamente, emocionalmente a la persona y reinsertarla, no solamente a nivel social, sino a nivel emocional, donde hay una superación del trauma. Y diríamos que hay tipos de trauma como ese, que posiblemente no, una cosa es que yo tal vez siempre lo recuerde, y otra es también que lo puedo aceptar y vivir con esa realidad y poder funcionar normal ya. Tú sabes, lo que pasa es que al callarlo, eso se vuelve un monstruo dentro de la persona. Claro que sí. Y ahí es que genera el mayor trauma posterior. Y la vergüenza también, que muchas veces ese adulto, si de niño no fue a terapia, se siente avergonzado constantemente porque se siente culpable, que es responsable de la violación, que provocó la violación. Se sienten culpables incluso porque hay personas que le han dicho, mire, esto pasó por culpa tuya. Tú lo provocaste. Tú lo provocaste. La culpa es un sentimiento muy normal ante situaciones como esa también. No solamente la culpa porque yo hice algo, sino la culpa porque no me protegieron en la familia que vivo. No me creyeron. Yo soy malo, yo soy mala. Voy creciendo con esa idea, ¿verdad? Mi familia no me quiere. Pero qué bueno que usted tocó ese tema. No me creyeron. Uh-huh. ¿Cómo papá y mamá pueden identificar que un niño no está mintiendo cuando dice que un familiar, que un tío, que un abuelo o que el esposo de mamá me tocó y en el peor de los casos me violó? Exactamente. Es un tema interesante. Es difícil, es un tema interesante porque es muy poco probable, no imposible, muy poco probable que un niño diga de repente, fulano me tocó o fulana me tocó. Ay, pero hay niños traviesos y hay unos niños que tienen una mente muy fértil, licenciado. Sí, no, es poco probable, por eso te digo, si nos vamos directamente a la lógica del asunto, es callarlo.
Por doble condicionante, porque el niño no está preparado para decir una información tan fuerte. Tal vez un familiar, casi siempre, como hemos visto, son personas cercanas. En cualquiera de la familia. Y también porque pueden haber sido amenazados. También. Pero ahí es donde intervienen ustedes con la salud mental, los especialistas de la salud mental. Ok, mamá, papá, si el niño o la niña le está diciendo a usted que el tío, la prima, el abuelo la tocó, o le hizo otra cosa peor, y usted tiene dudas y no quiere hablar con la persona que el niño o la niña está acusando, yo entiendo que lo ideal sería ir a consulta con el psicólogo, y el psicólogo va a determinar si el niño o la niña está diciendo la verdad. Viola, eso es lo primero que hay que hacer, porque muchas veces cuando es un familiar, cuando es, por ejemplo, tú tienes un esposo que no es el padre de tu hija, y por el enamoramiento, lo que sea, o se por dan muchos social, casos, sí. No dices nada. Lo primero que tiene que hacer es que, aunque sea mentira del niño, eso es una alerta máxima. Cuando hablamos de violación, que un niño dice que me tocó o que eso, aunque sea mentira, eso es ir huyendo a averiguarlo. Es traumático llevar un niño o una niña a un ginecólogo, pero es menos traumático llevarlo al psicólogo, y luego ya el psicólogo va a determinar si habría que hacer un examen médico con un pediatra ginecólogo. ¿Sí o no? Exactamente. Y es menos traumático tener que ir a verlo en una caja porque se suicidó. Para ponerlo más todavía radical. Bueno, pues vamos a enviarle, para concluir ya esta entrega de Hablemos de Todo, un mensaje a esos padres que hoy nos están mirando y que tenían la duda y no sabían lo que era un pedófilo, un pederasta, pero nos quedamos con la pedofilia. Le prometo que en otra ocasión vamos a hablar del pederasta, pero vamos a repetirle esas señales que me podrían decir que ciertas personas a nuestro alrededor podrían ser un pedófilo. O una pedófila. Conductas extrañas de sentarse el niño en la pierna, de querer estar mucho tiempo con el niño, de llevárselo solo para una habitación. Son cosas que va a ser muy difícil que pase delante de nosotros. Pero quiero, antes de pasar esa parte, decirle algo que pasa en Estados Unidos, que yo sé que ustedes lo saben, pero no iba a escapar. En Estados Unidos obligan tanto al pederasta, el pedófilo, a que si se muda en un barrio, toque puerta por puerta y le diga: yo soy pedófilo. Excelente, pero aquí eso no ocurre. Eso allá es obligado. De hecho, lo pueden pero cuando ya ha sido diagnosticado. Y cogió también, a lo mejor ya hizo cárcel y ese tipo de cosas. No es que a un pedófilo, a un pederasta que se acaba de descubrir, lo van a soltar así. Por así va a ir en el vecindario que tú eres esto. No. Va a sentir el rechazo de los vecinos, nadie lo va a querer cerca. No por el rechazo, sino para que tengan cuidado con los hijos, entonces. Son personas que fueron condenadas. Si se le pone, cuando sale de la cárcel, que tiene, porque ellos saben que esto es algo que no es de que se cura, de que te impuse la mano y se te quitó. Estamos hablando de una parafilia, algo tan fuerte que pueden morir con este deseo hacia los niños. Qué barbaridad. Bueno, amigos televidentes, esperamos que este episodio haya sido de provecho para usted. Guárdelo, compártelo, de la campanita, apóyenos para que podamos seguir llevando más contenido de calidad como este durante mucho tiempo, durante muchos años. Yo me veo ya como 80 años todavía hablando con ustedes de todo. Un besito, doctor, licenciado, muchísimas gracias. Normita, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias por la sintonía.